Vamos al libro de Efesios 4:1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, dice la palabra. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Que Dios bendiga su palabra. Diga conmigo, vocación. Es importante la vocación en la vida porque ella determina el rumbo a donde va a ir nuestra propia vida. De la misma forma que un médico, un enfermero, un pastor deben tener una vocación para poder llevar el peso de trabajo y la responsabilidad que conlleva su ejercicio, así cada uno de nosotros debe desarrollar su vocación. ¿Sí está conmigo? Por eso usted va a ciertos lugares donde hay médicos que son buenísimos y hay médicos que son patanes, groseros, que están obstinados porque no tienen vocación. Y va a otros lugares donde consigue a una persona, a una enfermera, Dios bendiga. Una vez me conseguí una enfermera como muy viejita y de hecho hay una enfermera donde nacieron mis hijos que en todos los nacimientos de mi chamo la he visto, ¿no? Una señora muy mayor, muy dulce. Y para ella parte de su vida es hacer lo que hace porque tiene vocación. ¿Sí está conmigo? Tú notas la diferencia cuando un médico tiene vocación o cuando no tiene vocación. Tú notas la diferencia cuando un enfermero o cualquier profesional, tú dices, esta persona tiene vocación. Y hay la gente que te dice, bueno, yo veo que las cosas están mal. Esos médicos en los Magallanes de Katia, me acuerdo con quién estuve en los Magallanes, Osvaldo, fue contigo, ¿verdad? No había insumos médicos, no había nada. Y hay médicos que están ahí arriesgando su propia vida. Que los van a, llega el tiroteado, entonces el malandro le dice, si no lo salvas te mato, o de repente está atendiendo al tiroteado y llegan los otros tipos armados para rematarlo, y tú dices, ¿cómo una persona puede mantenerse bajo ese tipo de estrés? O bajo esas condiciones, porque el médico te puede decir, arriesgo mi vida, no gano lo suficiente, lo que gano no me alcanza para pagar un estacionamiento para mi carro, pero ¿por qué lo sigo haciendo? Porque tienen vocación, ¿sí? Y el apóstol Pablo nos habla sobre la vocación. Dice que cada uno de los que estamos en este auditorio hemos sido llamados con una vocación para estar con el Señor. Tú y yo tenemos una vocación, ¿sí está conmigo? Vamos a ver un concepto de vocación. La vocación es la inclinación a cualquier estado, carrera o profesión. El término proviene del latín y significa la inspiración con que Dios llama a alguien a un estado. Sí, di conmigo la inspiración, llamamiento, una convocatoria. La convocación también es considerado como un proceso que se desarrolla durante toda la vida. Y por eso la persona tiene 90 años y sigue teniendo pacientes y tiene una buena actitud y pareciera que la vida no le toca. Y realmente la vida le toca, le afecta igual que tú, pero tiene algo diferente, que tiene vocación. Como la gente que tiene una vocación para atender a las personas. Siempre tiene un buen estado. Y tienen esa gracia para atender a la gente. Y tú vas a esos lugares y sales tranquilo. Y aunque te cobre más caro, tú prefieres pagar un poquito más porque te tratan bien. Mire, yo el viernes fui a un banco y me atendió una mujer, me atendió tan mal que tuve que orar porque me amargó el día. Porque no tiene vocación. Son personas que no tienen un sentido. Y tú y yo tenemos que tener una vocación para el Señor. Tenemos que saber cuál es nuestro proceso. ¿Aló? Cuando yo hablo de vocación, hablo de describir quién soy, cómo soy y hacia dónde quiero ir en Dios. Tú necesitas saber quién eres en Dios y hacia dónde vas en Dios. Hablar de vocación habla de que la persona se siente inspirada por Dios para llevar la vida de una forma diferente. Tú y yo hemos sido convocados por Dios para llevar una vida santa para Él. Mira, es impresionante y admirable la función de algunos policías en este país. De algunos, no todos, porque todos no son buenos, sí. Pero hay policías que tienen vocación. Tú sabes lo que es poner tu vida por 27,000 bolos mensual. Enfrentarte a delincuentes que están mejor armados que tú. Es que el policía que sea honesto y que se dedique a eso es porque tiene vocación. Porque en todo momento tú dices, bueno, no me alcanza la comida, no tengo para comprar tal cosa, pero tengo un hierro que me da poder. Y si yo no tengo vocación y no tengo integridad, yo voy a usar esa pistola para robar a otros para tener lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque no me alcanza. ¿Aló? ¿Están conmigo? ¿Se fueron? Mira, es importante la vocación para lo que hacemos para Dios.
Tienes que haber vocación, porque la vocación te inyecta pasión y la pasión te lleva a hacer sacrificios. ¿Qué hace la vocación? Digo conmigo, me da pasión. Y la pasión me lleva a hacer sacrificio. Porque hay gente que no tiene pasión hoy en día, porque no tiene vocación para eso. Y les fastidia a los niños, y qué fastidio ese poco niño llorando. Pero tú veías ayer a Merly sin sonido ni nada, sin ser exquisita, gozando un pullero con todos los niños y poniéndole a hacer cosas e inventando cosas, porque tiene una vocación para los niños. ¿Aló? Y por eso, ¿yo qué tengo que hacer? Y empieza a bailar. Y es una pasión que hay para eso. Si no hay pasión, no hay sacrificio. Y muchas veces nosotros nos quejamos de que la gente no hace sacrificios, pero es que no le apasiona. Si no hay pasión en tu vida, no hay sacrificio. No te va a importar llegar ayer a las 6 de la mañana para ayudarnos a montar tarima, porque no tienes pasión. ¿Aló? Imagínense cualquier profesional en este país como usted a lo mejor. Dice, ¿cómo yo puedo seguir haciendo lo que hago con un sueldo miserable? Exponiendo mi vida a la delincuencia, tratando de salvar vidas. Porque tienes vocación, tienes un llamado de Dios para eso. Dios bendiga. Yo siento una carga en mi espíritu cada vez que voy a un hospital. Una noche que me toca, 12 de la noche, llegué a un hospital. Dios bendiga a los médicos de este país. Dios los bendiga con toda bendición espiritual. Dios le honre y sus hijos tengan herencias de bendiciones. Dios bendiga a los enfermeros de este país. Y algún día tendremos que levantar algún ministerio que se cargue de predicarle a los enfermeros y a los médicos, porque están cumpliendo horarios y no pueden estar en un culto como el de nosotros hoy aquí. Pero Dios los bendiga, porque son esos instrumentos que Dios usa, que nadie valora, sino que ellos cargan la descarga de la gente por el mal sistema que tenemos en el país. La gente los insulta como que la culpa fuera de ellos. Y eso es gente que Dios usa. Y tú llegas con la atención alta y te atiende el que tiene vocación. ¿Aló? Por eso hay una gran diferencia. Está la persona que tiene vocación, que tú disfrutas estar con esa persona, y está la persona que simplemente es un asalariado. ¿Aló? Si usted aprende a disfrutar lo que usted hace, usted más nunca va a ser un empleado. Porque si tú no lo disfrutas, tú simplemente eres un empleado que te interesa tu 15 y último. Pero cuando tú empiezas a disfrutar lo que Dios te dio y te dices, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es cuidar niños, mi trabajo es atender pacientes, mi trabajo es ser maestro. Yo lo voy a disfrutar, entonces lo vas a ver diferente, porque disfrutas lo que haces y de paso te pagan. ¿Ves la diferencia? Y no andas con esa obstinación y ese mal carácter todo el día, que se acabe esto, que ya me quiero ir, que el otro, y el niño empezó a llorar. No, tienes que disfrutar lo que estás haciendo y vas a dejar de ser un empleado. Esa es la gran diferencia entre mucha gente. Gente que tiene vocación y gente que no tiene vocación, no tiene nada. Gente que va a un lugar y dice, yo voy a trabajar de enfermera y ya, porque quiero ganarme unos reales. Y por eso son groseras, déspotas, maleducadas, con un lenguaje mediocre. Y tú dices, wow. Y ves otra persona que te dignifica en lo que hace porque tiene un llamado especial. Para mí eso es un llamado especial de Dios. El salvar vidas, estar pendiente de todo eso. Así que lo que estás haciendo por dinero no te conviene. La vocación te lleva, di conmigo, a comprometerte. Dice, tengo que comprometerme. La vocación te lleva a dar el extra. Y es la gente que dice, yo hago otra cosa y tengo que hacer, yo lo hago más. Da un extra. Pero el que es asalariado, en el sentido, entendió toda la predica donde voy, en el sentido que usted está haciendo las cosas porque le den dinero, por más nada. El que es asalariado no está dispuesto a dar un extra, porque simplemente yo cumplí mi hora. No, el que no, es el que disfruta lo que hace, da el extra. Y la Biblia nos habla sobre eso. El darles extra tiene que ser una decisión de vida, un compromiso genuino con algo. Por eso existen médicos que están donde nadie los ve. Enfermeros, profesionales, cualquier persona, cualquier oficio, que está haciendo cosas que son loables pero nadie la ve. Pero ellos lo siguen haciendo porque es su vocación. Los que sirven en iglesia con los niños, tú te das cuenta quién tiene vocación y quién no tiene vocación. Y se agarra y te dice, no mamá, no saques al niño porque yo lo voy a cargar y lo vamos a acostumbrar aquí para que se quede tranquilo. Eso es tener la vocación. Liliana tiene vocación para lo que hace. Y por eso tiene aquella paciencia y trabaja. Pero el que no tiene vocación, que dice, ese poco de moco ahí, entonces la mamá es una amargada, que se molesta si el niño sale llorando, pero ni siquiera le trae para la merienda.
Y así es la vida. Que hay personas que están en posiciones que no deberían estar porque no tienen vocación para eso. Y esa es una de las grandes maldiciones que tenemos en nuestra nación. Que tenemos personas en muchísimos lugares que no tienen vocación para lo que hacen. ¿Aló? Pero vamos a avanzar en el nombre de Jesús. Usted sabe que Jesús tenía una vocación. Jesús tuvo una vocación, un llamado divino que determinó el rumbo de su vida en la tierra. Había un propósito en Jesús. Jesús hace una declaración sobre su vocación. Mateo 20:28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál era la vocación de Jesús? Servir. La segunda vocación, dar su vida por rescate de muchos. Mateo 20:28, la traducción lenguaje actual dice, yo el Hijo del Hombre lo hago así, no vine a este mundo para que me sirva, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida para la salvación de muchos. ¿Cuál debe ser tu vocación hoy? Servir. Esa debe ser tu vocación. Servir sin importar si resaltas o no resaltas. Servir porque lo hizo Jesús. ¿Cuál es tu vocación? Una pregunta que puedes hacerte hoy. No solo en lo secular, porque en lo secular podemos decir que nuestra vocación está relacionada con nuestra carrera o es el único lugar donde te dieron cupo y terminaste estudiando eso. ¿Aló? Disfrutas lo que haces en lo secular. Tú disfrutas la odontología, mi amor. Tú la disfrutas, Gracie, que estás estudiando. Tú disfrutas lo que haces. Eso es, di conmigo, vocación. Un llamado genuino. Dice, es que no me imagino haciendo otra cosa que no sea sacando muelas podridas. No me imagino haciendo otra cosa que no. ¿Y qué pasa? Hay que tener vocación. Yo no tengo estómago para eso. Son cosas que hay que tener vocación. Busca tu vocación. Busca tu vocación. Busca eso que te... pero más importante que la vocación secular es la vocación espiritual, ¿sí? ¿Qué es lo primordial para tu vida? Realmente, ¿cuál es tu función? Dice que la de Jesús fue sencilla, pero trascendental para la humanidad. Dice Jesús, dijo, mi vocación es servir, ¿aló? Y dar mi vida en rescate por ellos. Yo puedo leerme un poco de leyes y no me carga. ¿Por qué? Porque siento que es mi vocación. Pastor, es que yo lo disfrutaba un principio, pero ahora no lo disfruto. Vuelve a tu primer amor con eso también. Bueno, porque a veces uno se va decepcionando. Y el punto con la decepción es que no puedes vivir toda la vida decepcionado. Tienes que saber esa broma. Porque somos humanos, ¿aló? Acuérdense que Dios nos compara con las ovejas. Y las ovejas es uno de los animales más torpes. O sea, chocan cada ratico. Entre ellos mismos se golpean, se sanan, se golpean, se sanan. Así que bienvenido a llevar golpe. Jesús dice, mi vocación, ¿aló? Es servir y dar mi vida por rescate de muchos. Jesús no dice, mi vocación es ser apóstol, ser obispo, ser pastor, ser profeta. Aunque Jesús ejerció todas esas funciones, cuando va a definir lo que es Él, dice, mi vocación es servir. ¿Cuál es tu vocación? Si tu vocación es servir, tú vas a buscar la más mínima oportunidad para servir, porque ahí te sientes bien. No quiero que usted sea tan sinvergüenza para que me diga, pastor, es que mi vocación es que me sirva. Eso es otra cosa. Eso no existe. ¿Cómo? Eso es flojera, sí. No, nuestra vocación tiene que ser esa, ayudar a la gente y sentirnos bien por eso. En nuestro caso como pastores tenemos una vocación de vida, la pastora y yo, un llamado divino que nos lleva a atravesar adversidades, a soportar cargas y traiciones en el ministerio. Usted puede hoy decidir si vino al culto o no vino, pero le aseguro que la pastora y yo siempre vamos a estar aquí. ¿Por qué? Porque es nuestra vocación. Y usted puede decir, hoy no. Hoy no toque para la iglesia. No, es que ayer tuvimos un gesto de amor y todo eso. ¿Qué hiciste tú? Estuve. ¿Y qué más? Estuve. ¿Y qué? Llevé sol. Tú no hiciste un carrizo, pero igualito tú dices, estoy cansado porque fui. Pero los líderes van a estar aquí, ¿por qué? Porque tienen vocación. Y eso es lo que quiero que tú descubras hoy. Tienes que apasionarte por las cosas que haces para que le veas fruto a lo que estás haciendo. No puede ser una carga. ¿Qué nos impulsa? El Señor, ¿aló?
Mira, ayer mientras estábamos en el evento, a las 3 de la tarde, nosotros tenemos un programa de radio los miércoles y los sábados, ¿sí? Pero cuando llegué anoche a la casa después del evento, revisé el celular y había la gente donde manda mensajes de texto y una persona escribía que ella estaba en Guayana ahora, que nos conoció hace años y que gracias a una consejería de nosotros hace muchos años su matrimonio cambió y hoy están restaurados y que bueno por nuestra vida y que están en Guayana a la orden. Y si tú me dices el nombre, ni el nombre me lo sé, ni el apellido que me lo puso, yo no sé quiénes son ellos. Pero ¿por qué te lleva a caminar y dar el extra? La vocación. El llamado de Dios. Si tú no tienes un llamado, tú no vas a apasionarte por eso. No te vas a parar, vas a poner excusas. El sacrificio es el resultado de la pasión. Tú no vas a sacrificarte si algo no te apasiona, ¿no? Si algo te apasiona, tú te sacrificas por eso. Si tú querías estudiar medicina, pero de repente te dice, te salió el cupo en la UCB, en la Escuela Vargas de Medicina. ¿Qué vas a hacer tú? Te vas a apasionar. Te vas a parar a estudiar a la madrugada, te vas a leer las guías, vas a hacer todo eso, porque es algo que te está apasionando. Y por eso estás dispuesto a sacrificarte. Yo quiero preguntarte hoy en lo más profundo de tu corazón. ¿Realmente tú amas a Dios? ¿Realmente te apasiona a Dios? Por eso hay gente que no está dispuesta a sacrificarse porque sencillamente no tiene pasión en lo que hace. Dice, esto no me apasiona, simplemente lo hago porque tengo que hacerlo. ¿Cómo vivir una vida en Dios sin pasión? ¿Cómo sacrificarnos por algo que no nos causa pasión? Es tiempo de levantar la mirada y ver que nuestra vida puede ser trascendental para muchos. Es importantísimo. Usted ve la sonrisa de los niños ayer. La foto. Muchachos comiendo sopa ahí desesperados. Pero que son cosas que nos hacen especial. Si te pones a ver qué ganamos ayer con la obra de ayer. ¿Ganamos algo económicamente? No. ¿Pero qué ganamos? Dignidad en lo espiritual. ¿Qué ganamos? La sonrisa de Dios. Que nos reconozcan o no nos reconozcan, con eso yo no pago cuenta. Pero qué importante es saber que nuestra vida sirvió para que alguien por lo menos comiera una sopa caliente. Pero qué importante es eso, la pasión. ¿Qué es pasión? Dice que hace referencia a la necesidad de hacer algo porque existe una fuerza interna que mueve al individuo a hacerlo. Sobre esto está vinculado una vocación. En mis palabras, ¿qué es pasión? Es sentir con fuerza lo que hago. Esa es pasión, le meto fuerza a lo que hago. Es el motor que me ayuda a dar el extra. ¿Por qué doy el extra? Porque tengo pasión. Porque todo el mundo está cansado y tú llegas, ¿a quién falta? ¿A quién tengo que llevar? Y yo, porque tengo pasión. Si no tengo pasión, no voy a arrancar. La vida está llena de dos personas, los que triunfan y los que fracasan. Y yo no conozco una persona que triunfe que no tenga pasión. Todo el que triunfó en la vida tuvo que inyectarle esfuerzo y trabajo. La descendencia que muchos hoy son de personas que vinieron huyendo de la Segunda Guerra Mundial y vinieron a trabajar a Venezuela y a abrir negocios y a echarle pichón a la vida porque nadie les regaló nada. Lograron lo que lograron porque tenían pasión. Y ha sido la maldición del venezolano por tanto tiempo. Nos encanta un chiste y por eso nos matan y seguimos riéndonos. Porque nada lo tomamos en serio. Que nos digan que a la 1 de la tarde llegamos a las 5 y nos sentimos bien. Ay, no te pongas bravo. ¿Por qué? Porque nos falta ser genuinos. Y después nos quejamos porque otros tienen la riqueza. Somos doctores en la envidia, pero peones en el trabajo. Somos fuertes para envidiar lo que tiene el otro. Pero ¿cómo nos cuesta tener pasión por lo que tiene? Métele pasión a lo que tiene. Haz tus cosas bien, esfuérzate. Y Dios va a bendecir al hombre diligente. Dios no bendice al flojo. Dice la palabra que el flojo tiene hambre y tiene el bocado de pan en la mano y no se lo lleva a la boca. Esperando que pase algún terremoto y le metan.
Pero ¿qué hacer diligente? Produce, trabaja, se esfuerza. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo llego? ¿Qué es lo que va? Vamos a hacer lo otro, te ayuda en esto, diligencia. Mateo 5:41 nos habla un versículo que para uno de ustedes sería una locura cumplirlo. Y cualquiera que te obligue a ir una milla más, ve con el 2. Y tú dices, si de bromita cumplo la milla. ¿Cómo Jesús quiere que yo camine 2 millas si me cuesta caminar 1 milla? La única forma que tú camines la segunda milla es que tengas pasión. Y por eso dice, ¿qué tengo que hacer? Y camino 1 milla. Y me esfuerzo y trabajo. Te voy a decir, el año que viene va a ser un año fuerte a nivel económico. Si te sorprendiste en todo lo que hemos vivido este año, te vas a sorprender en lo que viene el año que viene. Y si tú eres flojo, si no te esfuerzas, si te gusta caminar media milla, algunos su apodo debería ser media milla. ¿Te imaginas, Adrián? Ahí viene el hermano media milla. Es que el primo media milla. No, hay que caminar 2 millas si es necesario. Hay que esforzarse más, hay que trabajar más. Y así vamos a salir para adelante en el nombre del Señor. La pasión es el volcán de emociones que mueve la vida. Eso es la pasión. Y tú dices, tengo que hacerlo. Muchos no dan el extra porque no tienen pasión. No se sienten plenos en lo que hacen y deben resolver eso. Si usted aprende a disfrutar su trabajo, le dije al principio, más nunca va a ser un empleado. La pasión nos lleva a hacer sacrificios, aún en contra de nuestra propia voluntad. Decidimos porque es la vocación de la cruz. ¿Aló? Mateo 26:37. Jesús, en la noche antes de ser entregado, la oración, dice. Hablando de Jesús, tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velar conmigo. ¿Sí está conmigo? ¿Qué digo? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero Jesús podía haber dicho, no me entrego. ¿Aló? No me voy a entregar. ¿Por qué? Porque no quiero. Por eso Jesús le dice, Pedro, quédate tranquilo, que yo puedo sirvar y los ángeles, en versión Hugo Díaz, sirvar que los ángeles descienden y se echen al pico a todo el mundo. Pero cuando tú tienes una vocación por algo, tú te sacrificas por eso. Tú estás dispuesto a sacrificarte por eso. ¿Cuál es la pasión de Jesús? Rescatarnos, lo vimos ahorita, ¿verdad? Y Jesús estuvo dispuesto a eso. Jesús pudo haber tomado la decisión de irse, de huir, de no pasar por el sufrimiento, de no atravesar el sacrificio. Porque existen 2 formas de atravesar el sacrificio. ¿Aló? ¿Cuántas formas existen? 2. 1, porque te toca. Te toca, no hay de otro. Te toca atravesar el sacrificio y tú dices, no tengo de otra, me tocó atravesar el sacrificio. No puedo hacer otro, no tengo cómo irme al país, no tengo cómo hacer esto, no tengo cómo nada, tengo que ver cómo rindo esos 27.091 bolívares que gano al mes, las deducciones quedo en 22.000 bolos. No, tengo que ver cómo resuelvo eso. ¿Aló? Es una forma, tú simplemente atraviesas el sacrificio, ¿por qué? Te toca. Y muchos están así. Ah, pastor, no, es que estamos pasando, porque te toca. Pero hay otra forma, que es cuando tú asumes la decisión de hacer lo correcto. Dice, yo sé que es más fácil por aquí, pero me toca por aquí. Y es lo valiente que dice, yo sé que ganaría más plata robando, pero yo voy a trabajar. Y voy a ver cómo hago con esos 22.000 bolos y lo voy a multiplicar y voy a hacer lo otro. Tú decides sacrificarte, ¿aló? Tú decides hacer lo correcto y alcanzas el favor de Dios. Mateo 26:45. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid ya y descansad. Ya sabían 3 veces Jesús había estado con ellos y ellos estaban durmiendo. Es que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Jesús tomó la decisión de sacrificarse por nosotros. ¿Desde cuándo tú no tomas una decisión de sacrificarte? ¿Desde cuándo tú dices, me voy a sacrificar por esto? En medio de las peores políticas económicas, te sacrificas por tus hijos. Deja de llevarte un pan a la boca por ellos. Dices, wow, tengo jamón. Y los chamos tú dices, no voy a comer. ¿Por qué? Porque le voy a dar tú tomas esa decisión de sacrificarte.
Yo conozco mucho que dice, es que si yo sostengo la casa, todo tiene que ser para papito mi rey. Es tiempo de sacrificarse. Tomar la decisión. No, pero es que yo no puedo estar sin zapatos rotos, que mis hijos anden con zapatos rotos y yo me tengo que comprar mis zapatos. Es que si yo me sacrifico por mis hijos, pastor, ellos son mal agradecidos. ¿Y qué nosotros fuimos con Jesús? ¿Aló? Jesús se sacrificó por nosotros. Y éramos perfectos cuando se sacrificó. Y el Señor sabía que íbamos a hacer lo malo. ¿Y por qué se sacrificó? Porque nos ama. ¿Aló? Tienes que sacrificarte, tomar la decisión de eso. Y si lo haces, tienes que hacerlo con buena actitud. No que le dice Dios, te comes el queso porque tengo 4 días sin comer queso para que te lo comieras tú y ahora no te lo quieres comer. Y después, porque yo soy un buen papá, porque me quito la comida de la boca para dártela a ti. No seas sapo, ¿vale? ¿Aló? Tú y yo hemos pecado, dice Romanos, porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas el Señor en su misericordia murió para que todo el que creyera en Él fuera salvo. Él se sacrificó sin esperar nada a cambio. ¿Aló? Así que no reprochen los sacrificios que hagan. Mira, entonces hay 2 formas de sacrificarse. Uno, ¿por qué? Me toca. ¿Cómo no tienes otra? No tienes comida en tu casa y tú dices, voy a ayunar. ¿Qué te toca, sinvergüenza? No tienes más nada. Tu casa es la propia Plaza Venezuela. Pura agua y luz, más nada. Y la otra es que tú digas, tengo jamón serrano, tengo queso americano, tengo... más manchero serás tú. Tengo todo eso, digo, con todo lo que tengo aquí, voy a hacer un ayuno de 40 días hasta el febrero del año. Ajá. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? No, pastor, es que yo llegué temprano ya al servicio. Sí, porque la mujer te botó de la casa, bicho, y no tenía dónde dormir. Entonces, es diferente eso. Hay 2 formas de sacrificarse. Y Jesús tomó la decisión de sacrificarse. Por eso Jesús, en términos muy Hugo Díaz, Jesús le dijo, mira, diablo y todos ustedes no me quitan mi vida, yo la entrego, bicho. O sea, Jesús está diciendo, las circunstancias no me están obligando a sacrificarme. Yo decido sacrificarme. Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros. No es que si no llego temprano, entonces me van a botar del grupo de alabanza. No, es que yo decido llegar temprano. Es que si no hago tal cosa, ya no voy a servir más en la iglesia. Entonces tengo que hacerlo para que... No, tú decides sacrificarte. Tú decides. No, lo que pasa es que ahora, entonces en la iglesia tenemos a una trabajadora social. Y si ella sabe que yo no le doy comida a mi hijo, me va a meter en un rollo. Entonces yo no voy a dar comida para que... Tú tienes que decidir sacrificarte. Vamos aquí a Juan 10:18 para que usted vea esta maravilla. Yo me imagino a Jesús. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, hablando de la vida, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, yo me estoy sacrificando no porque ustedes quieren sacrificarme, sino que yo tengo una vocación de vida que me da una pasión, y porque tengo pasión yo me sacrifico, porque hay gente que en el 2016, diciembre 11, van a estar escuchando esto, y yo necesito que ellos cambien y entiendan que tienen que tener pasión para que triunfen en la vida. Esto es sacrificio. Teniendo el poder para no sacrificarte, te dice, me sacrifico, porque no viene de la obligación ineludible, sino de la decisión del corazón. Uno tiene que decidir sacrificarse. Muchos han perdido la pasión por la vida espiritual, por la vida del espíritu. Una vida espiritual sin pasión es insípida, porque donde no hay sacrificio no hay poder. Usted se ha comido una comida sin sal. Eso es insípido. Así a veces está nuestra vida espiritual. Insípida. Mira, los demonios se fastidian y se van. El demonio dice, no, aquí no hay ni chamba, dice el diablo. O sea, eres insípido. ¿Aló?
Donde no hay sacrificio, no hay poder, porque el sacrificio desata poder. Jesucristo asumió su llamado y lo cumplió. Estuvo dispuesto a morir por eso. ¿Qué estás dispuesto tú para cumplir el propósito de Dios? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú? ¿Aló? Di conmigo, vocación. ¿Cuál es tu vocación? Vocación para ser partícipes de la naturaleza divina. Ya te lo voy a explicar. El apóstol Pedro nos habla sobre cómo participar de la naturaleza de Dios para poder cumplir nuestra vocación. Segunda de Pedro 2:13 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pablo en este capítulo Pedro nos habla sobre una lista de cosas que debemos hacer para cumplir nuestra vocación. Pablo dice, ustedes para cumplir su vocación necesitan la intervención divina sobre sus vidas. Y Pablo empieza esta lista, Pedro empieza esta lista hablando sobre todo esto. Vamos al siguiente, segunda de Pedro 1:5. Pedro dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Usted sabe lo que es dominio propio, ¿verdad? Al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El apóstol Pedro nos enseña que debemos ser diligentes para cumplir nuestra vocación. Tienes que ser diligente, hay que trabajar, esforzarse, luchar para eso. Sigue el apóstol Pedro, dice, añadir a la fe virtud. ¿Qué es la fe? Lo que nosotros creemos, ¿verdad? Nuestra relación con Dios, esa es la fe. Dice, a esa fe hay que ponerle virtud. Virtud habla de integridad, de pureza. Y realmente es así. Tú puedes decir que tienes fe, que amas a Dios, que eres cristiano, que Jesús está en tu corazón, que eres bien pentecostal, pero tu integridad no está igual. Entonces dice, tienes fe y no tienes virtud. ¿Y qué dice la palabra? Tienes que tener las dos cosas. Ahora tú dices, bueno, yo tengo fe, tengo virtud, pero ahora Pedro te dice, pero ahora tienes que añadirle conocimiento. Esa integridad debe estar fundamentada en el conocimiento de Dios. Yo soy íntegro, ¿por qué? Porque conozco a Dios, conozco su palabra, ¿no? Entonces, hasta este punto tenemos que fe, virtud, que es integridad, tenemos conocimiento. Pero ahora Pedro dice, pero es que conocimiento sin dominio propio eres un loco. Si conoces mucho, pero no sabes controlarte, andas por la vida corrigiendo a todo el mundo y golpeando a todo el mundo. Dice, el conocimiento tiene que tener el dominio propio. ¿Qué es dominio propio? No es solo, es la capacidad de controlar mis emociones. En criollo, la capacidad de no estallar cuando sabes que puedes estallar. Dice, yo tengo dominio propio. Yo sé canalizar y drenar mis reacciones. ¿Tú tienes dominio propio? Necesitamos tener dominio propio. Necesitamos saber cómo nos movemos. Dominio propio, control sobre yo mismo. No sirve que tengas conocimiento, sobre todo si no sabes cómo ponerlo en tu propia vida. Dice, yo sé que la paga del pecado es muerte. Yo sé que es malo robar, pero no tengo dominio propio y robo. ¿Tienes el ejemplo? Tienes el conocimiento, pero no tienes el dominio para obligarte a cumplir lo que conoces. Proverbios 25:28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es una ciudad que cualquiera la invade, cualquiera puede tomar control sobre ella, porque no hay dominio propio. En otras palabras, cualquiera te saca de quicio rápido. Cualquiera te hace estallar, te dice 4 cosas y te pone fosforito porque no tienes dominio propio. Hay que tener el dominio propio, ¿sabes? Te voy a decir 4 beneficios del dominio propio. 1, nos impide caer en la tentación del pecado. Pero dice, es que voy a caer y dice, no, yo tengo dominio propio. 2, nos mantiene en control de las situaciones adversas. Hay una situación adversa, pero tú te mantienes ¿cómo? En control. Y te está maldiciendo, insultando y todo eso. Si te descontrolas te caes a golpe y vas preso. 3, puedes permanecer largo tiempo en el Señor sin que tu corazón se desvíe.
Porque tienes dominio propio, sabes cómo bajarte. Después dice el apóstol Pedro, para el dominio propio tienes que ponerle, dile a que está a tu lado, paciencia. Uno dice paciencia y uno se cansa. Es que hay gente que es experta en quitarnos la paciencia, ¿verdad? Es que la gente... Pero hay que tener paciencia. La paciencia es clave para ser prosperados en el Señor. ¿Qué significa paciencia? Di conmigo, saber esperar el momento oportuno. Hay que tener paciencia. ¿La restauración va a llegar? Sí. ¿En qué? En su momento oportuno. ¿La bendición va a llegar? Sí, en su momento oportuno. No te va a quedar soltera forrada Biblia, ¿verdad que no? Pero va a llegar ¿en qué? En su momento oportuno. ¿Por qué todos vieron para los lados? ¿Aló? Hay que tener paciencia. Saber esperar el tiempo del Señor. Proverbios 14:29 dice: el que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. La mayoría de la gente considera que la paciencia es una espera pasiva o una gentil tolerancia. Pero cuando vamos a la palabra griega traducida como paciencia en el Nuevo Testamento, son palabras dinámicas y activas. Ejemplo, Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo uno corre con paciencia si te tropezan y te tumban? La Biblia no está hablando de esto. La palabra traducida como paciencia significa permanencia. ¿Qué significa paciencia? Permanencia. Tiene que estar o sea, que un cristiano corre la carrera pacientemente mediante la perseverancia en medio de las dificultades. Tú permaneces y ahí estás ahí. Y hoy vendiste, y mañana no vendiste, y pasado mañana vendiste. ¿Está haciendo qué? Permanente. Dice: yo voy a seguir dándole ahí hasta que llegue mi bendición. La paciencia y la perseverancia hacia una meta. Pedro cierra diciendo que debemos desarrollar estos frutos para no tener una vista muy corta. Pedro dice: el que no tenga todo esto, la fe, la paciencia, el amor fraternal, su vista es corta. Vive del mañana, del inmediato. Pedro dice: por lo cual vamos a olvidar cuál fue nuestra vocación. Tú ves, y te levantas un domingo en la mañana y dices: ¿por qué yo soy guardián? O sea, no entiendo por qué lo estoy haciendo. Ya ves, porque yo soy cristiano, Dios santo. ¿Y por qué yo soy adorador? ¿Y por qué yo soy tal cosa? ¿Y por qué yo voy los domingos a la iglesia? Es que dejaste de practicar los frutos y se te olvidó tu vocación. Y cuando se te olvida tu vocación, se acaba la pasión. ¿Aló? Segunda de Pedro 1:8 y nos vamos, que quiero comer pasta. Dice la palabra: porque si estas cosas están en vosotros, ¿cuáles? Todas las que hemos hablado, ¿sí? ¿Cuáles hablamos? ¿Cuáles hablamos, William? ¿Aló? ¿Cuáles hablamos? Señor, dame paciencia. Vamos a aterrizar. Dice: porque si estas cosas están en vosotros, todas las que ustedes hablaron, eso. Dice: y abundan, no os dejarán estar ociosos, sin sus frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. No me quieren, no me ayuden. ¿No te acuerdas de todo lo que te han ayudado, sinvergüenza? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dice: ¿cuándo fue que yo dejé de andar fornicando? Ni te acuerdas. 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Póngase sobre sus pies. Y conmigo: vocación. Tienes que tener una vocación. Tienes que disfrutar lo que haces. Aunque es un mensaje espiritual para nuestra vida en el espíritu, llévalo mañana a tu trabajo. Disfrútalo, velo de forma diferente. Y disfruta lo que estás haciendo. Hay gente que tiene un corazón tan maravilloso, unas vocaciones tan espectaculares. Gente que ayuda a que otros sean felices.
Gente que pueda acercarse a un enfermo terminal y puede ayudarlo hasta que la persona se va. Y eso se estudia y se llama calidad de vida. Una especialidad. Para que el que esté muriendo pueda irse en paz. Calidad de vida. Vocación. ¿Cuál es tu vocación? En Dios, ¿cuál es tu vocación? Yo te invito a que copies la de Jesús. Servir y entregar tu vida. ¿Qué significa entregar tu vida? Sacrificarte para que otro llegue.